NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta norma 250 en su alcance nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan las cantidades y la información a revelar en los estados financieros de una entidad. Considerando que el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pueden dar lugar a multas y a litigios. En la responsabilidad del cumplimiento, este debe de estar bajo la supervisión del responsable del gobierno, de la entidad. Debe de asegurar que las actividades de las entidades se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. La responsabilidad del auditor, de acuerdo con esta norma, la finalidad de este es facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros debido al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Entre el objetivo de esta norma encontramos tres objetivos principales. En el inciso A nos indica la obtención de evidencia. Esta obtención de evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En el inciso B tenemos la aplicación de procedimientos de auditoría. Nos indica que deben de ser procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos afectados por el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Y en el inciso C, responder adecuadamente al incumplimiento, se refiere al incumplimiento de indicios de disposiciones legales y reglamentarias. En la definición de esta norma nos da el incumplimiento, que nos indica que son acciones u omisiones de la entidad intencionadas o no, que son contenidas a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Continuando con la exposición de la NIA 250, yo les voy a hablar acerca de los requerimientos. Primero que nada, consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Para empezar, el auditor debe obtener conocimiento de la entidad y de su entorno. En general, debe conocer el marco normativo aplicable a la entidad y el sector en el que opera. Así también, el modo en que la entidad cumple con dicho marco. El auditor también debe obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. También debe aplicar procedimientos de auditoría en el cual se pueden identificar casos de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. Así también debe solicitar a la dirección o gobierno de la entidad las manifestaciones escritas donde se hayan revelado todos los casos conocidos de incumplimiento de disposiciones legales. También tenemos que considerar procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de un posible incumplimiento. En este caso, si el auditor tiene conocimiento o un indicio de un posible incumplimiento, debe de detectar pues la naturaleza del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido. Y sobre todo, algo muy importante, evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. La comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento, pues el auditor debe informarlo a los responsables del gobierno de la entidad. También está obligado a informarlo en el informe de auditoría sobre los estados financieros y también debe informarlo a las autoridades reguladoras y de supervisión. En el caso de la documentación, pues el auditor debe documentar toda la evidencia
que haya recabado acerca de indicios o de incumplimientos sobre temas legales o reglamentarios. Continuamos con la línea 505, confirmaciones externas. El alcance de esta norma trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. Cuando se utilizan procedimientos de confirmación externa, el auditor tendrá como objetivo diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Definiciones. Confirmación externa. Basa la evidencia de auditoría obtenida mediante respuesta directa escrita por un tercero y dirigida al auditor en formato papel, electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es la solicitud a la parte confirmante con respuesta directa al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información. La solicitud de confirmación negativa será la solicitud a la parte confirmante con respuesta directa al auditor únicamente cuando no esté de acuerdo con la información. Sin contestación. Será la falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante. La contestación en disconformidad. Respuesta que pone en manifiesto una discrepancia de la información sobre la que se solicitó confirmación, la contenida en los registros de la entidad y la facilitada por el confirmante. Requerimientos. El primero de ellos son los procedimientos de confirmación externa. Cuando se apliquen dichos procedimientos, el auditor mantendrá un control de las solicitudes de confirmación externa. Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la dirección se niegue a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, éste indagará los motivos y buscará evidencia sobre la validez y razonabilidad de tales motivos, evaluará las implicaciones de la negativa sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material y aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia relevante y fiable. Resultados de los procedimientos de confirmación externa. Si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de las respuestas a una solicitud, obtendrá evidencia adicional para resolver dichas dudas. En caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos alternativos para obtener evidencia relevante y fiable. En el caso en que el auditor considere necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia suficiente y adecuada, los procedimientos alternativos no le proporcionarán la evidencia que el auditor necesita. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Confirmaciones negativas. No se utilizarán solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento sustantivo para responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones. Evaluación de la evidencia obtenida. Evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia relevante y fiable y si es necesaria evidencia adicional. NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Hay que mencionar que los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia debe ser revelada al inicio del periodo, tal como contingencias y compromisos. El objetivo del auditor al aplicar esta norma es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales que podrían afectar a los estados financieros del periodo actual, y sobre si las políticas contables que se reflejan en los saldos de apertura han sido aplicadas uniformemente en los estados financieros del periodo actual, y sobre si los cambios en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente. Las definiciones empleadas en esta norma son: encargo de auditoría inicial. Es un encargo de auditoría en el que los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados o bien fueron auditados por un auditor predecesor. Saldos de apertura son los saldos al inicio del periodo y auditor predecesor es un auditor que pertenece a otra firma y que auditó los estados financieros del periodo anterior y que fue sustituido por el auditor actual. Requerimientos. El primero de ellos hace referencia a los procedimientos de auditoría. En primer lugar, en relación con los saldos de apertura.
el auditor debe leer los estados financieros más recientes y el informe de auditoría del auditor predecesor, si lo hubiera, y esto lo hará en busca de información relevante acerca de los saldos de apertura, incluida la información a revelar. Asimismo, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales, y esto lo hará mediante la determinación de si los saldos de cierre han sido correctamente traspasados al periodo actual. También mediante la determinación de si los saldos de apertura reflejan políticas contables adecuadas, o bien mediante la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor, mediante la evaluación de si los procedimientos que se aplican en el periodo actual proporcionan evidencia acerca de los saldos de apertura, o mediante la aplicación de procedimientos específicos. Ante la evidencia de incorrecciones en los saldos de apertura, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales. Y si después de ellos el auditor concluye que las incorrecciones existen en los estados financieros del periodo actual, comunicará tal incorrección a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si en los estados financieros del periodo actual fueron aplicadas congruentemente las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura, y si los cambios en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente. Y si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y el auditor predecesor expresó una opinión modificada, el auditor actual debe evaluar el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de los estados financieros actuales. Mediante el segundo requerimiento, que hace referencia a las conclusiones e informe de auditoría, si en los saldos de apertura el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, entonces expresará una opinión con salvedades o bien denegará la opinión. Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección material, expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Y en cuanto a las políticas contables, el auditor expresará una opinión con salvedades o bien una opinión desfavorable si concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente. Y si un cambio en las políticas contables no se registró, presentó o reveló adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y bien, el auditor evaluará si en el informe del auditor predecesor contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material, pues entonces el auditor actual expresará una opinión modificada sobre los estados financieros. Aunque en ocasiones esta opinión expresada anteriormente puede no ser relevante ni material para los estados financieros del periodo actual. Gracias.